El día de ayer estuvimos viendo lo que es la legislación, qué es la legislación, hablamos de qué es un Estado, cuáles son los elementos del Estado, hablamos del término imperativo atributivo, a qué se refieren esos dos términos, hablamos de qué es una norma jurídica y cuál es la clasificación de las normas jurídicas según Hans Kelsen, hablamos en la legislación, hablamos de qué son todas las leyes que puedan ser aplicables en un país y también les dije que hay un proceso para la creación o propuesta de leyes y así también hay un proceso para la aplicación o aceptación de estas en el país. Eso es en cuanto a lo que es la legislación. El día de hoy vamos a trabajar con un nuevo enfoque que es la división de esa legislación. Ya sabemos que la legislación es el conjunto o todas las leyes aplicables en un estado, es decir, en un país, pues ahora vamos a ver cuál es esa división que tiene la legislación. La división de la legislación. En primer lugar, vamos a ver que hay tres ámbitos en los cuales se puede aplicar, podría ser, o cómo es que está el enfoque de la aplicación de las leyes. Dice, los tratadistas del derecho han establecido varias clasificaciones de la legislación, es decir, de todas las leyes existentes. Sin embargo, para los fines de este curso y tratando de facilitar su comprensión, se analizará la siguiente clasificación. Nuestro enfoque va a ser estudiar la legislación turística y hotelera, es decir, todas las leyes que rigen en el ámbito del turismo en Guatemala. Ese va a ser nuestro enfoque. Sin embargo, vamos a ver la clasificación que hay de todas las leyes, solo para tener una noción o para tener una idea respecto a cómo es que está clasificada esa legislación. Inciso A, ahí nos vamos a tener en el primero. Por la extensión de su contenido, la legislación puede ser, vea, preste atención en estas palabras, extensión del contenido, o sea, todas las leyes pueden ser, primero general y segundo particular o especial. Ahí hay una clasificación y dentro de esta hay dos divisiones respecto al enfoque de la aplicación de las leyes. ¿Cómo quedaría entonces? General, dice cuando abarca todas las leyes y disposiciones jurídicas que regulan, en Estado. Es decir, todas las leyes que puedan ser aplicables a Guatemala país, que son solo para Guatemala país y que todos los ciudadanos guatemaltecos debemos cumplir, debemos respetar y debemos acatar porque es nuestra ley general. A eso se refiere la primera, las generales, que abarcan a ese conjunto o cuerpo de leyes que van a ser aplicables o que van a regular a todo el Estado. Por ejemplo, si hablamos de la ley de tránsito no solamente es para un sector, o sea, la ley de tránsito es para toda la ciudadanía guatemalteca, para todos aquellos que manejen o conduzcan un vehículo, cual sea su clasificación, deben conocer que hay leyes de tránsito y si una persona es infractora de las leyes de tránsito, pues tendrá que cumplir con la sanción que se le haya impuesto. Por ejemplo, hay otra de las leyes, les voy a enseñar para que me den ahí unos minutitos, solo les voy a poner los ejemplos ahí visibles. Por ejemplo, les voy a dar aquí un par de ejemplos respecto a algunos documentos personales para que ustedes me puedan entender de una mejor manera. Todos sabemos que existe nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Todos sabemos que existe nuestra Constitución, ¿verdad? Yo les expliqué que es conocida también como la Carta Magna o bien la Ley Superior. Dentro de la Constitución dice esa ley, que es la ley superior, va enfocada a todos los ciudadanos guatemaltecos, sin excepción alguna, sin obviar a ningún tipo de guatemalteco. Aquí yo les estoy enseñando mi documento de identificación personal, que es mi DPI.
¿sí? Este es mi documento de identificación personal. Claro, usted ahora no lo tiene, ¿verdad? Porque quizá usted es menor de edad, pero cuando usted cumpla su mayoría de edad, la ley le dice que usted tiene que extender su documento de identificación personal, que es su DPI. Vea, esta es la forma del DPI, es como una tarjeta de crédito o de débito del banco, mire. Y con este documento usted se va a legalizar o va a ir a los registros de la ciudadanía guatemalteca. Por lo tanto, una ley superior, si hablamos de una ley general, pues es la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa es una ley superior o una ley general, porque está aplicable a todo el territorio nacional sin excepción alguna. Otro documento que yo les puedo dar, de hecho en la Constitución, ¿verdad? Habla que nosotros como guatemaltecos pues también debemos tener nuestros documentos de identificación, como ya lo vimos, el DPI. Pero también otra de las leyes que son aplicables, y yo les decía, pues es la ley de tránsito, ¿verdad? Esa va para toda la ciudadanía guatemalteca. Claro, dependiendo la edad que tenga el ciudadano guatemalteco y si usa o no el elemento, ¿verdad? Pero en sí es aplicable a los 22 departamentos de Guatemala. Yo les ponía como ejemplo la ley de tránsito. Por ejemplo, yo puedo circular en mi vehículo, puedo ir de un lado a otro, pero yo tengo que tener un documento legal y no solamente yo, sino las personas que viven en Izabal, las personas que viven en Xela, los que viven en el Petén, los que viven en Huehuetenango, en Sololán, Totonicapán, Chiquimula, Santa Rosa, o sea, toda la ciudadanía. ¿Qué es? Si yo manejo o conduzco un vehículo, yo debo tener mi licencia de conducir, ¿sí? Aquí está mi documento. Y esto no es solo para los que viven en Chimaltenango, es decir, es para toda la ciudadanía guatemalteca. Ustedes pueden ver ahí, esto es de esta manera es nuestra licencia de conducir. Vean, de igual manera tiene un registro. Si usted se da cuenta, tiene un número, tiene un código, la licencia de conducir. Por lo tanto, esta ley es de manera general, es decir, es aplicable a todo el territorio nacional. Otro ejemplo que les puedo dar es la ley tributaria o la ley de impuestos. Esa no va a ser aplicable solo para Guatemala ciudad, ¿verdad? Sino va a ser para todos. Entonces, el mejor ejemplo que yo les puedo poner a ustedes de una ley general, porque dice, cuando abarca todas las leyes y disposiciones jurídicas que se regulan en Estado. El mejor ejemplo que podemos tener acá es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Ahí tenemos el mejor ejemplo. Muy bien, vayamos a la siguiente. Dice, particular o especial. Cuando se concreta a normas jurídicas que se refieren y regulan una rama del derecho o del quehacer humano, ahí ya es más específica. Por ejemplo, ahorita les voy a traer el ejemplo, solo denme unos segundos, es que no tengo cerca todos los libros, entonces tengo que levantarme y traer libros. Aquí tenía algunos, pero no creo que tenga el que necesito. No, no está por acá. Ahorita se los voy a enseñar. Tómese su tiempo. ¿Cómo no? No, ahí sí. Aquí está. ¿Ven? Perdón por el estado de mi ley, pero esta es la ley que nosotros vamos a estudiar en el campo del turismo. ¿Ven? Dice leyes y reglamentos del INGUAT. Vea, esta es la ley que yo les decía que necesitamos tener. En esta vamos a encontrar 11 leyes y 11 reglamentos internos. Ya se los voy a enseñar. Vean. Aquí encontramos 11 leyes y 11 reglamentos internos. Entonces, esta ley es una ley particular o especial. ¿Por qué razón? Porque esta no la tienen que seguir todos los ciudadanos guatemaltecos, sino solo los que estamos involucrados en el campo del turismo. ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Me entiende o tiene alguna duda? No, señor. No, señor. Entonces,
Aquí Claro. tengo una constitución también, permítanme, ya se las enseño. ¿Ya quién se llama Kenneth aquí? Yo no. Ah, sí, está bueno, gracias. Yo también los Yo quiero. no de nada. Yo peor. Apenas sé mi nombre, ¿sí sé? Me robaste mi... ¿A qué hora se levantaron, jóvenes? Ah, caray. A las 8, mentira. De una, Las Ya 5 de la se- mañana. No. Ay, a ajá. las 5 de la mañana. Así. Yo a las 3 de la pues. mañana. ¿No, en serio? ¿A las 5 de la mañana? ¿Pero se levantaron a hacer algo o se levantaron a chatear? Yo a bañarme. Por dos. Muy bien, vean, Yo a jóvenes, comer porque perdón, tenía hambre. perdón la interrupción, aquí está. Esta es la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Entonces, esta es una ley general, es decir, es aplicable a todos los ciudadanos guatemaltecos. Geográficamente hablando, pues en todo el territorio de Guatemala, es decir, en los 22 departamentos del territorio nacional. Entonces, esta es una ley general. Pero si queremos hablar de una ley específica, podemos utilizar como ejemplo la Ley Orgánica del INGUAT, porque esta solo va a regir al campo del turismo. ¿Está claro? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, entonces cuando decimos que la legislación, es decir, las leyes se pueden dividir por la extensión de su contenido, nos estamos refiriendo a los artículos de la misma, a los incisos, a lo que establece, a quiénes es que regula. Entonces, por el contenido va a regular a todo el país o a un sector del país, dependiendo a la rama del derecho o al qué hacer al que se dedique. Por ejemplo, yo laboro, o sea, yo me dedico, no me dedico al 100% al turismo, sino yo enseño el área de turismo. Mi área es la educación, por lo tanto, yo sé que hay leyes dentro de la educación que yo debo cumplir. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que para que yo pueda ejercer ahora, yo tengo que sacar una constancia en el Ministerio Público, que es la constancia de RENAS o RENAS, como le dicen algunos? Es un documento legal que extiende el Ministerio Público para mi persona, en el cual establece que que yo no he tenido ningún conflicto legal, yo no he estado en un tema de abuso infantil, abuso de jóvenes o menores de edad en el ámbito educativo, porque si yo tuviera alguna sanción o tuviera alguna denuncia, inmediatamente a mí me cancelan mi licencia de poder trabajar y yo no puedo trabajar en ninguno de los sectores de educación. Entonces yo sé que en el ámbito de educación hay leyes. Yo me desenvuelvo en el ámbito de educación, por lo tanto debo saber cuál es una de las leyes claves y qué es lo que establece a través del Ministerio de Educación la legislación. Entonces, ustedes que se van a dedicar al ámbito del turismo tienen que conocer qué establecen las leyes y reglamentos del INGUAT. ¿Por qué? Porque su área de trabajo va a ser esa. Pero, por ejemplo, aquel que se dedica a la parte económica, es decir, maneja el efectivo empresarial, él tiene que conocer cuáles son las leyes tributarias en el país, ¿sí? ¿Cuáles son los impuestos que se deben pagar? Yo les decía, una de las leyes es la ley del impuesto al valor agregado, que es el IVA. O sea, la persona que maneje la contabilidad, maneje toda la parte financiera de una empresa, tiene que saber este tipo de legislación. Entonces, la general es la que es aplicable a toda la ciudadanía y la particular especial solo a un sector, dependiendo a qué nosotros nos dedicamos. En la segunda clasificación, inciso B, en relación al ámbito espacial de aplicación, la legislación puede ser, cuando hablamos de un ámbito espacial de aplicación, nos estamos refiriendo a espacio, territorio.
en relación al ámbito espacial de aplicación. Y dice, la primera es universal. Cuando se refiere a la existencia de un derecho común para toda la humanidad, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en París, capital de Francia, el 10 de diciembre de 1948, entre otras declaraciones internacionales de similar cobertura. Ejemplo. Si usted lee nuestra Constitución Política de la República, van a ver muchos derechos que deben haber para nosotros como ciudadanos guatemaltecos. Cuando Guatemala fue registrada ante la ONU, que es la Organización Mundial de las Naciones Unidas, como lo vemos allí, Guatemala debe seguir todo lo establecido a través de la ONU, porque la ONU es como la cabeza, es líder de todos los países inscritos y registrados ante este sistema. Una de las bases y las políticas de la ONU son los derechos humanos. Por lo tanto, los derechos humanos no solo se deben aplicar aquí en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Todos aquellos países que estén inscritos ante la ONU deben velar por la aplicación de los derechos humanos. Entonces aquí vemos una ley universal, es decir, no solo a Guatemala va a aplicar, sino va a aplicar al mundo entero. Por eso está diciendo en relación al ámbito espacial, es decir, al territorio, cuánto geográficamente va a alcanzar. Pero también dentro de la misma hay otra clasificación, que sería la nacional. Y dice, dentro de la nacional, que comprende las leyes vigentes y positivas que regulan el ordenamiento jurídico en un estado o nación y en consecuencia únicamente son aplicables dentro de su territorio. Yo les di dos ejemplos claves y claros. Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala es una ley general y las leyes y reglamentos del INGUAT es una ley particular o especial en relación al contenido, es decir, hacia dónde va dirigida, qué es lo que establece en cada uno de los artículos constitucionales. Entonces, esta es para todos los ciudadanos guatemaltecos y esta es para quienes nos dediquemos al ámbito del turismo. Pero estas dos solo son aplicables en Guatemala. Estas no pueden ser utilizadas para El Salvador, para México, para Estados Unidos, definitivamente no, ¿verdad? Estas solo son aplicables para Guatemala. Por lo tanto, esta legislación es nacional, ¿me entiende? Jóvenes, ¿entienden? ¿Está claro? Sí, señor. Veo ahí que están tomando nota, ¿verdad? Terminen de tomar nota. Yo ahí estoy viendo que alguien está, bueno, la gran mayoría ven la pantalla y escriben. Eso está bien porque están tomando Señor, nota. me hace favor de subir un poquito para ver cuál es el otro inciso. Tranquilo, Anthony, nos vamos a ir paso a paso, todos en conjunto. Vamos a esperar al grupo. Alfred, diga Alfred. Señor, una pregunta. ¿Y qué pasa si alguno de los países que está inscrito en la ONU no sigue los reglamentos que le han impuesto? Es sancionado. De hecho, ese es un gran conflicto. Saben ustedes que ahora, yo se los decía el día de ayer, es lamentable escuchar cierta información y hasta no ver, no creer. Pero usted sabe que en el transcurrir de la historia, si no lo sabe, Guatemala adquirió una deuda millonaria, una deuda donde estudios han establecido que Guatemala no logra salir y ahora con el tema de la pandemia, Guatemala se siguió endeudando con países extranjeros. Uno de ellos es Estados Unidos. Por lo tanto, Guatemala, en cuanto a sus acciones, tiene que estar ligada a lo que establece Estados Unidos. Si en un punto de vista pequeño, se ve ese sistema mayormente ante este tipo de organización y de compromiso que han pactado los países o las naciones. Tienen que cumplir
porque si no, ellos tienen sanciones. Esto obviamente yo lo hablo a nivel gobierno, ¿verdad? Porque ellos se comprometieron a formar parte de las políticas establecidas a través de la ONU. Algo muy importante, y ahí sí quizá sería mucho de pues, poner en nuestra balanza, ¿verdad? Ustedes saben que hay una realidad en cuanto a la tendencia de la sociedad. Sin afán de ofender a nadie, espero nadie se vaya a sentir como lastimado, pero ustedes saben, ¿verdad? Uno de los temas que ahora ha generado tanta controversia y mayormente en el ámbito político, pues es el tema de la homosexualidad, el tema de la aprobación del aborto, que en nuestro país, Guatemala aún es un país muy conservador, pero si Guatemala está registrado ante la ONU, llegará el momento en donde tenga que decir sí y aplicar y aceptar todas esas leyes, aunque moralmente nosotros vamos en contra de eso. Cada quien tiene un credo, tiene una fe y la respetamos. Personalmente, yo creo que Dios creó hombre y mujer y parte de los mandatos que Dios estableció fue que nosotros no teníamos derecho a privar de la vida a nadie. Y es más, la Biblia habla y dice que lo que Dios no perdona es eso, ¿verdad? Que nosotros quitemos la vida o nosotros nos privemos de la vida, porque eso no es grato delante de Dios. Entonces, como valores cristianos, como formación en ese sentido moral, espiritual, tenemos un criterio. Pero si usted ve a nivel mundial, pues ya se están levantando todas estas organizaciones e instituciones pidiendo la aprobación del aborto como primer lugar y posteriormente pues pidiendo lo que es la aprobación de la homosexualidad. Guatemala aún no ha autorizado ninguna ley respecto a estos temas, pero no llegará el momento en donde se tenga que dar de esa manera. Es lamentable, pero como les digo, hay diferentes posturas, las vamos a respetar, ¿verdad? Pero yo estoy dando mi criterio y punto de vista, ¿verdad? Respecto a este tema. Anthony. Señor, solo como una pregunta. Supuestamente, según la ley, hay una cierta cantidad de deuda que puede tener un país, ¿verdad? Si no estoy mal. ¿Cuánto es, o sea, una aproximación de cuánto puede deber un país ¿cómo le digo? ¿Cuánto puede tener de deuda un país? Buena pregunta, Anthony. Honestamente, pues yo no le podría dar cifras exactas, ¿verdad? Y decirle, es tanta la cantidad, por ejemplo, 10 millones, 15 millones, 25 millones, yo no sabría, ¿verdad? Porque no sé cuáles son los convenios que se llegan a tener con países extranjeros, que son los que hacen la mayor inversión en el país, pero sí sabemos que hay inversión en nuestro país. La industria en Guatemala no es el fuerte, sino los extranjeros han venido a invertir en Guatemala a través de la creación de diversidad de empresas. Esto de una u otra manera ha beneficiado al país, pero también ha afectado a la población guatemalteca, puesto que ésta realiza todo el trabajo pesado, pero en cuanto a las ganancias, eso no se queda para Guatemala, eso sale de Guatemala. Entonces, una cifra exacta, Anthony, yo no le podría dar, pero sí es el referente histórico, ¿verdad? Porque tampoco los gobiernos no van a reflejar exactamente esa cifra y darnos a conocer cómo es que, de hecho, ahora en el tema de la pandemia, si usted lo pudo ver a través de los noticieros, nuestro presidente estuvo haciendo una publicación respecto a la inversión, a la deuda que adquirió con inversiones extranjeras. Y al hacer su estadística y sus números, ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Hicieron la famosa, ¿Perdón, ¿cómo señor? se Ah, llama caray. eso? De dar los 1,000 quetzales, se me olvidó ahorita, perdí de mente eso. Como que el beneficio, el bono familia, y le daban 100 quetzales a las familias, pero ya en lo último ya solo les dieron 250 y manifestaron que ya no les había alcanzado el dinero y que por esa razón ellos ya no podían seguir dando el bono familia. Este fue Pues, el señor, gobierno pues que tuvo que centrarse y dar a conocer en qué iba a ser su préstamo. Sin embargo, sabemos que, y es lamentable saber que hay fraude, hay mucha pérdida y extravío de dinero, dinero que en un futuro usted y yo seguiremos pagando. Hoy en día lo estamos pagando, nos damos cuenta en la alza de precios, en algo tan básico que es el transporte, vemos la alza de precio del transporte y así como este van a ir incrementando muchas otras cosas. Esto es porque nuestra legislación lamentablemente existe, pero no es aplicable o enfocada de una buena manera. Verónica, diga Verónica.
Señor, ¿qué pasa si, digamos, Guatemala no paga todo lo que debe o sea, tiene más deudas cada día y todo? ¿Qué pasaría? No podría quedar bueno, eso sucedería quizá, pienso yo, que se quedara el país, el Estado sin un representante legal, o sea, el gobierno, el presidente, pero en la historia pues ha pasado de una noche a otra, pero siempre se ha llamado Junta de Gobierno. Eso, según la historia, pues no se ha dado, y si no, imagínense ustedes, yo creo que se levantaría una guerra para Guatemala con los países con quien está endeudada, ¿verdad? Es como que usted preste 100 quetzales y ya no los quiera pagar, la persona a la que usted le debe la va a buscar hasta que usted le pague y puede que para que usted le pague va a forcejear, le va a pegar, le va a hacer de todo hasta que usted pague. Puede que se dé algo de esa manera, ¿verdad? Pero no creo que se pueda obviar así como, te debo, pero no importa, ahí que se quede. No, no, no se podría. Alfred, diga Alfred. Señor, como otra pregunta con lo que había dicho, como, ¿cuál sería la sanción que se le daría al país que no cumpla con los reglamentos de la ONU? Fíjense que hay muchas políticas de gobierno. Eso es un tema muy extenso porque habría que ver en qué tema y en qué campo o en qué ámbito se estaría faltando. Desde el momento en que el país se registra ante la ONU, este queda comprometido a cumplir. O sea que no tiene aquel de decir si quiero lo hago, si no, no. O sea, ya se registró, ya forma parte de y tiene que. Ahora, cada país tiene sus propias bases, ¿verdad? Yo creo que eso ha sido lo que ha impedido, ¿verdad?, que a Guatemala llegue todo lo que yo les decía. Si ustedes recuerdan, hace un par de años, o un año creo que fue, el año antepasado, cuando vino un barco, no recuerdo la procedencia de ese barco, y venía con mujeres exigiendo y pidiendo, perdón, que ingresara a ese barco a Guatemala. Al momento del gobierno autorizar el ingreso, se estaba dando paso a la autorización del aborto en nuestro país, pero el presidente, juntamente con su, valga la redundancia, junta de ministros, diputados del Congreso y demás, ellos toman la decisión, ¿verdad?, de aprobar o desaprobar todo aquello que se quiera poner en vigencia en nuestro país. Pero la ONU pues tiene ciertas bases a las que los países se deben sí o sí sujetar. Por ejemplo, algo tan clave, la educación. La educación es una de las bases de la ONU, tiene que haber educación en todas las áreas. La salud es una de las bases dentro de la ONU, tiene que haber salud en los países. Por ejemplo, qué sé yo, el turismo tiene que haber, si la ONU dice que tiene que haber empresas o representantes en el ámbito del turismo en cada uno de los países, tiene que haber. O sea, a ese punto me refiero yo. Ya en temas específicos, pues dependerá del representante legal, háblese del presidente con su equipo de trabajo, que acepte o desapruebe ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando se dio que querían ingresar a Guatemala, estas personas no se dio la aprobación por parte de las autoridades y tuvieron que regresarse. No se les permitió el ingreso al país. Por lo tanto, pues eso fue como un freno que se puso a esa supuesta ley que quieren que se apruebe en Guatemala. Yo veía un video de un personaje y decía, si la mujer está pidiendo que se dé la aprobación al aborto, mejor porque no gestiona otra ley, que en donde ella tenga la libertad, de hecho cada quien tiene libertad en su cuerpo, pero que se apruebe una operación que es privarla de tener hijos. Podría ser más viable, ¿verdad? Porque si no quiere tener un bebé, entonces, ¿por qué se mete a tener un bebé? Mejor que domine su cuerpo, es decir, que se opere, que haga algo, no sé yo, para que pueda evitar esta situación, pero no caer a esa actitud inmoral. Y lamentablemente en Guatemala, aunque no haya una ley, usted ve tanta gente cometiendo actos de aborto, dejando niños olvidados en basureros, en hospitales, en estaciones de bomberos, y eso realmente es indignante. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que hay una falta de organización, una falta de moral, y esto viene desde los niveles más altos. Andrea, diga Andrea. ¿Qué es lo que le pasaría a Guatemala si no le termina de pagar a Estados Unidos? ¿Estados Unidos tiene la posibilidad de que Guatemala se una a Estados Unidos o qué pasaría ahí?
Fíjense que ese es un tema bien controversial y yo no me atrevería a tocar tanto a profundidad esos temas porque esto ya es de un orden político. Recuérdese que Guatemala, desde el momento en que, de hecho esto es un contexto histórico, una de las empresas más fuertes en Guatemala en un contexto histórico y que levantó guerra entre la población y el gobierno fue la Fruit Company, según el proceso del conflicto armado interno. La Fruit Company era una empresa bananera registrada en el departamento de Izabal y a través de esta empresa pues se cree que ingresaron muchas armas a Guatemala, hubo como que conflicto entre la población y el gobierno, o sea, hubo mucho abuso y explotación. Obviamente, desde el momento en que Guatemala permite la inversión extranjera, están firmando acuerdos, están firmando tratados entre un país y el otro, y ninguno de estos se puede hacer para atrás. Si no sucedería, les voy a poner un claro ejemplo. ¿Cómo fue, según la historia, que Guatemala perdió a Belice? La historia dice que hubo un presidente que, bueno, empezó la lucha por el territorio de Belice a través de Gran Bretaña. Gran Bretaña, si usted busca en el mapa, se lo voy a dejar como tarea, si ve, hay agua y en una línea recta encontramos a Gran Bretaña. Ellos empezaron a hacer sus expediciones o sus viajes y llegaron al territorio de Centroamérica, pero casualmente llegaron a Guatemala por el territorio de Belice. Al llegar al Belice, ellos se dieron cuenta que había una madera, habían recursos muy buenos y favorecedores para su economía. Uno de ellos es el famoso palo de tinte. Cuando ingresaron a Guatemala, enviaron un tratado en donde solicitaban extraer palo de tinte del territorio del Belice y vino el gobierno, les dio esa autorización. Posteriormente volvieron a pedir, con sus siguientes viajes, volvieron a pedir otro permiso para seguir extrayendo ese mismo recurso de otra zona del mismo departamento de Belice, hasta que abarcaron y ellos abusaron de los límites que se les habían dado para que pudieran extraer. Claro, habían ganancias para el gobierno de Guatemala y mucho mayores para Gran Bretaña. Luego de eso, empieza Gran Bretaña a querer pelear el territorio de Belice, haciendo saber que Belice les pertenecía, según los acuerdos y tratados que ellos decían estar legales. Viene el presidente en ese entonces y envía un tratado diciéndole al gobierno de Gran Bretaña que compra el territorio de Belice. ¿En qué cabeza cabe eso? Usted lee ese tratado, dice eso. Si usted lee, dice, por ejemplo, este teléfono es mío y resulta que vino Anthony y me lo quitó y entonces yo vengo y le digo a Anthony, Anthony, te pago 100 quetzales y me devuelves mi teléfono, por favor. ¿Usted cree correcto eso? ¿Dónde firmo, señor? ¿Dónde firmo? Pero usted encuentra sentido lógico en eso, ¿verdad? Que yo o sea, Anthony se lleva mi teléfono y luego yo le quiero pagar a él 100 quetzales por mi teléfono. ¿Es lógico? No tiene sentido porque es mi teléfono. Porque es su propiedad, ajá. Exacto. Entonces, en ese acuerdo, el gobierno, el presidente que se encontraba en ese entonces, hizo eso. Le dijo a Gran Bretaña, compro Belice. ¿Cómo era posible que iba a comprar Belice si Belice era de Guatemala? Entonces ahí ellos tienen como que a su favor de que Belice sí le pertenecía a Gran Bretaña. Y uno de los países que intervino para dar la libertad a Belice fue Estados Unidos. Claro, porque también había inversión extranjera. Para empezar, el idioma es el inglés y segundo, la moneda es el dólar. ¿Le beneficiaba a Estados Unidos, sí o no? Claro que le beneficiaba. Entonces, ellos dan el voto a favor de Belice y es ahí entonces cuando Belice se declara un país libre e independiente. No se quedó en poder de Gran Bretaña, tampoco de parte de Guatemala ni de Estados Unidos, sino pasó a ser un país libre e independiente. Pero claro, hoy en día vemos los beneficios siguen siendo para estos países, ellos siguen creciendo a través del recurso que era de Guatemala. Si Guatemala no cumple, ahí tenemos un claro ejemplo de qué podría pasar, porque claro, hay compromisos. Es como que usted diga, va al banco y solicita un préstamo y dentro de los contratos dicen que si usted no paga lo van a meter preso. Todo, y usted dice, tengo que pagar porque si no pago voy preso. Entonces, a eso me refiero. O sea, Guatemala no puede, el gobierno no puede decir, no, simplemente no pago y ahí que se quede. Definitivamente no. Entonces, tenemos que entender que la legislación nacional en algunos puntos pues también va a estar ligada a lo que es la legislación extranjera y pues hay mucha influencia a Guatemala, ¿verdad? A través de estos monstruos, por decirlo así, países
súper desarrollados. Nosotros somos un país subdesarrollado, es decir, un país muy bajo, demasiado bajo. De hecho, ante el registro de la ONU en cuanto al desarrollo, imagínense que aquí están todos los países y Guatemala está como por aquí, mire. ¿Me entiende? O sea, nosotros somos un país muy bajo en cuanto al desarrollo. Son muchos temas que hay que hablar respecto al ordenamiento legal en nuestro país, pero ¿por qué hablamos de esto? Hablamos de que hay una legislación universal, que son los derechos humanos, que pueden ser todas aquellas leyes que deben ser aplicables en todos los territorios una vez estén inscritos ante la ONU. Hay países que no están registrados ante la ONU aún y pues esto de una u otra manera pues le da la libertad. La nacional, como se lo dije, que comprende las leyes vigentes y positivas que regulan el ordenamiento jurídico en un estado o nación y en consecuencia únicamente son aplicables dentro de su territorio. Y les dije, la legislación, la constitución política de la República y las leyes y reglamentos del INGUAT solo aplican para Guatemala, no aplica para ningún otro país. Y de igual manera, leyes que sean aplicables, como les ponía el claro ejemplo, ¿verdad? Del aborto o de la homosexualidad, la aprobación del matrimonio gay en Guatemala no es vigente aún esa ley. Y de hecho, yo les comentaba el día de ayer, escuchaba yo en un audio, en un video, en donde decían que el nuevo presidente electo en Estados Unidos fomentará la aprobación de la parte homosexual, de todo lo que tenga que ver con ello en los países centroamericanos. Gestionará para que se dé la aprobación en los países. Ya se imagina que ingrese a Guatemala esa ley en donde tengan que casar homosexuales. Imagine dónde va a quedar la moral de muchos prestigiosos de la ley que van en contra de eso, ¿verdad? Porque eso tiene mucho que ver con los valores morales, los valores cristianos, tiene mucho que ver con la ideología y nuestra cultura guatemalteca. Claro, hay personas con esta tendencia allá en Guatemala, las respetamos porque es nuestro deber como ciudadanos, como personas racionales, respetar, pero no compartimos este tipo de criterios. Anthony. Saco una pregunta, señor. ¿Qué pasaría si Guatemala se denegaría a casar a homosexuales, según el presidente estadounidense? Aquí habría una problemática social. Tenemos un beneficio, yo confío en ese beneficio, ¿verdad? Ustedes saben que la mayoría de nuestra población guatemalteca es del área indígena. El área indígena es muy conservadora. Rara vez usted va a ver que, o en Guatemala, pues, que se vea una manifestación en el área indígena pidiendo, o sea, los indígenas conservan muchos valores, valores morales y valores religiosos. Esto es un punto favorecedor para nuestro país, pero lamentablemente todo se va con la imposición. Nuestros gobiernos imponen y lamentablemente la toma de decisiones no es por la población, sino es por las autoridades de gobierno. Háblese del presidente, el vicepresidente, junta de ministros, diputados, magistrados, jueces, que son los que toman las decisiones del proceso legal en nuestro país. Si dependiera de la población guatemalteca, yo estoy 100% segura que la población guatemalteca rechazaría esta tendencia homosexual o la aprobación al aborto porque va en contra de los valores de los guatemaltecos. En su gran mayoría, no estoy hablando de la totalidad, en su gran mayoría. Pero si lo hablamos desde el punto de vista autoridad y gobierno, ahí tenemos mucho que pedirle a Dios, ¿verdad? De que estas personas no vayan a ser turbadas de su mente porque se crearía un desorden social en nuestro país. Imaginen, entonces las niñas ya tendrían, las niñas o mujeres tendríamos la libertad como Juan por su casa de estar abortando cada vez, entonces tener una vida una vida sexogenital muy activa y hacer lo que sea después de, o sea, eso no es moral, eso no es nada conforme a nuestros valores, pero si la ley lo establece y dice está aprobado el derecho al aborto, alguien dirá, bueno, ¿y qué pasaría si es producto de una violación? Pues ahí yo creo que ya intervendría otro tipo de temas, ¿verdad? Porque también están esos casos, pero creo yo que también hay otro tipo de formas de tratar a estas personas, formas de hacerles entender, ¿verdad? Porque yo vi un caso, una serie en donde ella no quería tener al bebé y era producto de un aborto y claro, se le dio todo el proceso de gestación y posteriormente el bebé se dio a una familia que quería adoptar y
no podía tener hijos. Hay formas, yo creo que hay formas, pero ya como que yo para tener una vida de libertinaje pida derecho al aborto, no, eso no es. Pero habría que ver cómo está nuestro sistema de gobierno. Muy bien, hasta acá está claro, muchachos. ¿Tiene alguien alguna duda? Por último, tenemos la división de la legislación en relación al ámbito temporal de aplicación, es decir, ámbito temporal, tiempo, pasado, presente. Por lo tanto, hay leyes históricas, es decir, que funcionaron antes, pero ahora ya no están vigentes, y leyes vigentes, es decir, las que están activas hoy en día. Empecemos con la primera, histórica. Cuando se refiere a las leyes y normas jurídicas que rigieron en una época y que actualmente no están en vigor, cuya utilidad se circunscribe a analizar el desarrollo del derecho a través de la historia o a establecer comparaciones entre el pasado y el presente dentro del campo jurídico. Ejemplos: el Código de Hammurabi, el Decálogo, la Constitución Política de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de marzo de 1945, que esa fue modificada y hoy en día tenemos desde el año 1985 que se hizo el cambio a nuestra Constitución y es la que está vigente, ¿verdad? Y la vigente, que abarca las leyes de observancia obligatoria con o sin la voluntad, aquí era lo que yo les decía, miren, vigentes, que abarca las leyes de observancia obligatoria con o sin la voluntad de los ciudadanos, luego de haber culminado el proceso de creación de estas y de haber iniciado su vigencia. Aquí hay algo que es no sé, pedirle mucho a Dios, ¿verdad? De que estas personas, nuestras autoridades, tengan un buen enfoque, que haya valores en cuanto a su moral, a su ética, porque ustedes se dan cuenta, hay leyes vigentes. La ciudadanía, aunque no esté en acuerdo, tiene que respetar esas leyes porque así lo decretó el presidente de la República. Entonces, es una problemática y ahí es entonces en donde empieza el conflicto entre la población y el gobierno, porque el gobierno muchas veces trabaja con la imposición. No es como que será que usted quiere, no, sino es una imposición, ya no hay un respeto. Por ejemplo, antes Guatemala estuvo activa la ley para la aplicación de la cadena perpetua, que conectaban a los reos o a los presos de su libertad, los conectaban a una máquina y pues ellos morían a través de choques eléctricos, ¿verdad? Y así era como se aplicaba. Pero hoy en día esto ya no está vigente, ¿verdad? Fueron modificadas las leyes por el tema de los derechos humanos. ¿Sabía usted que los reos, aunque así haya matado 15 personas, las haya masacrado, él tiene derechos humanos? Qué irónico es eso, ¿verdad? Desde el punto de vista moral hay indignación porque usted dice, ¿cómo es posible que una persona tan mala que asesinó a tantas personas tenga derechos? Que le caiga todo el peso de la ley. Legalmente dice que ellos tienen derechos. Moralmente, pues yo creo que la ley más fuerte que un día van a tener es su condenación segura cuando Dios los juzgue, ¿verdad? Personalmente hablando, o sea, dentro de mi moral. Pero legalmente yo no puedo hacer nada porque la ley dice que ellos tienen derechos. Entonces, tanto tiene derecho como aquel que violó, que mató, que ultrajó, que cometió acto delictivo, como usted que no ha hecho nada, como un ciudadano guatemalteco. Entonces, hay mucha controversia respecto a la aplicación de las leyes, puesto que muchas leyes vigentes no están, el gobierno pues no está viendo si el poblador quiere o no quiere, si conviene o no conviene a la población, o sea, ven sus intereses, intereses de inversionistas en el país, pero muy rara vez los intereses de la población como tal. Y al final, los más afectados son la población o somos la población. Entonces, el día de hoy vimos la división de la legislación. Pregunto, ¿hasta acá alguien tiene alguna duda? Tengo una pregunta, una duda más que todo. Sí. O sea, esto de la pena de muerte, así se llama, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, la pena de muerte, que es la cadena perpetua. Se puede volver a admitir, pero tendría que ser autorizado por los derechos humanos, si no estoy mal, ¿verdad?
Sí, definitivamente, por eso le digo, ahí hay un tema de controversia. Si ustedes vieron recientemente, como les comentaba yo, las noticias de estos 3 jóvenes que violaron y ultrajaron a una niña de 3 años. Yo no sé si ustedes vieron las noticias. Esto fue un hecho reciente, lamentable, en donde la mayoría de la población guatemalteca se indignó en contra de esta situación. ¿Cómo es posible que haya tanta perversidad y maldad en el corazón y en la mente de estos hombres? Lastimar a una niña, a alguien pequeño, y los padres, familiares y demás población están exigiendo se les aplique la cadena perpetua. Pero les tengo una noticia. Vamos a leer nuestra Constitución en el artículo número 1 y dice lo siguiente, escuchen. Artículo número 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. El 2. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, escuche, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Cómo va a contrariar el gobierno o el Estado lo que está establecido en nuestra Constitución? Esto es un poco indignante y es irónico, ¿verdad? Porque aprueban cosas que no tienen nada que ver y otras que, ay, Dios mío, ¿cómo hacer esto? ¿Verdad? Por eso les digo, es una cuestión de conciencia. Si el gobierno piensa en esa conciencia, como les digo, nadie en esta tierra tiene el derecho de privar de la vida a otra persona, porque esto sí es condenado por Dios, esto no es perdonado por Dios. Que usted venga y diga, por ejemplo, estas personas que yo les decía cuando les mencionaba el tema del aborto y dicen, pero es mi cuerpo y de todas maneras no es una vida. Mentira. Desde el momento en que se concibe dentro del vientre de una mujer, cuando se da esa unión entre un hombre y una mujer y se concibe vida, claro, es un feto, pero ya es vida, ¿sí? Desde ahí, desde el momento en que sus órganos reciben ese esperma, viene y ya fecunda y ahí hay una vida. Claro, no tiene forma, eso es cierto, y la ciencia sí lo dice, pero ya tiene vida, porque desde ese momento ya hay soplo de vida según la Biblia. Entonces, todo dependerá de los valores morales, de los valores cristianos que tengamos como guatemaltecos. En lo personal, yo tampoco estoy a favor. Claro, crea un enojo, crea una intriga como ciudadana de decir cómo es posible que estos hombres hayan hecho tanta maldad y cuando piensan en la cadena perpetua para ellos es como pensar, sí, que lo hagan, pero luego viene la conciencia y decimos, no somos quienes, el único que puede privar de vida es Dios, nosotros no, pero el Estado nunca se va a contrariar, ¿verdad? En cuando le conviene, eso sí, cuando le conviene, y no sé si pueda ser aprobado o pueda ser legal en nuestro país. Esos son temas, por eso les digo, esos son temas de políticas, eso tiene mucho que ver con la política, con el enfoque, con el gobierno, qué es lo que apruebe, qué es lo que desapruebe, porque como vimos en las leyes vigentes, aunque la población esté en acuerdo o aún así esté en desacuerdo, si el gobierno lo decretó, pues como ciudadanos tenemos que respetar. Por ejemplo, ahorita, ¿por qué no estamos siguiendo y nos estamos presentando a los salones de clases? El gobierno dijo en un acuerdo y en un decreto, dijo no clases presenciales. ¿Y qué hacemos nosotros? Acatar. Pero vemos muchos quizá que estamos, si no, hombre, ¿por qué así? Si es aburrido, mejor vamos a los salones, estemos en relación todos, comuniquémonos. Probablemente parte de la población vamos a reaccionar de ese modo y otros vamos a decir, no, qué bien que el presidente haya dicho esto, porque nos estamos privando, nos estamos cuidando. O sea, hay diversos criterios. Pero el gobierno no dijo, a ver, Anthony, ¿usted qué opina? ¿Será que ustedes están en acuerdo con que trabajemos así? Y le escuchó. No, ¿verdad? O sea, vino y dio su orden y se acabó. No hay más. O, por ejemplo, cuando se activa el famoso toque de queda, ahí no le están preguntando a usted si quiere o no quiere. Lo activan y lo activan. O sea, ahí, por eso dice, es vigente. Dan la orden y se cumple porque se cumple. Aquella que también fue histórica, es decir, estuvo en el pasado, pero que ahora ya no es acorde a las necesidades, no es compatible con la realidad que tenemos en el país, por lo tanto, pues ya dejaron de existir, fueron modificadas, fueron siendo cambiadas y esto pues las hace ser leyes históricas. ¿Está claro o alguien tiene alguna duda?
No, está claro, señor. Muy bien, Está vamos a claro, hacer sí. una retroalimentación rapidito antes de terminar. El día de hoy vimos la división de la legislación y dijimos que la legislación se divide, número 1, en relación a su contenido, es decir, para qué sector abarca. General, cuando abarca todo el país, y particular o especial, cuando abarca una rama del qué hacer o a un área en donde nos dediquemos a trabajar. En relación al ámbito espacial de aplicación, está hablando del territorio. Pueden ser leyes universales, es decir, en todo el mundo, o bien pueden ser leyes nacionales que solo apliquen dentro del territorio nacional. Y en relación al ámbito temporal, se refiere al tiempo pasado o presente. Hay leyes históricas que funcionaron bien en un pasado, hoy en día ya no sirven, ya no, a nuestra realidad ya no son acordes, por lo tanto fueron descartadas, y las leyes vigentes, las que hoy en día nosotros debemos respetar, nosotros debemos cumplir como ciudadanos guatemaltecos. Algo muy importante, dice, una ley es aprobada vigente o es declarada como vigente cuando ésta se declaró como vigencia en nuestro país. De lo contrario, ninguna ley podrá ser aceptada si no fue declarada como tal. Ese fue el contenido que vimos el día de hoy. ¿Qué se me hace que cuando digo, está claro?